COP27, Alemania, India y la tentación de la energía barata de Rusia. Mientras las importaciones de gas de Rusia aumentaban, Alemania construía menos turbinas eólicas. Un investigador medioambiental de la India advierte ahora a su país para que no cometa el mismo error. En su mensaje de vídeo al inicio de la Conferencia Mundial sobre el Clima COP27 de este año, el ministro alemán de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, afirma que Alemania tiene una responsabilidad especial para demostrar que la protección del clima es posible. Precisamente porque Alemania tiene todas las opciones, todos los ojos están puestos en Alemania. Pero, ¿sigue siendo realmente así? Durante mucho tiempo, el país del centro de Europa se presentó al mundo como un pionero político en la protección del clima. A principios de la década de 2000, Alemania comenzó a construir aerogeneradores a gran escala, tanto en tierra como en alta mar. Los propietarios eufóricos aprovecharon las generosas subvenciones e instalaron sistemas fotovoltaicos en sus tejados. En el estado de Brandeburgo, en el este de Alemania, se construyó una fábrica para la producción de paneles solares Made in Germany, hasta que la empresa operadora quebró y el negocio emigró a China. En los últimos años, los políticos alemanes se han referido repetidamente a la expansión de las fuentes de energía renovables y neutras en cuanto a CO2, la energía eólica, la energía solar o incluso la biomasa, es decir, la producción de gas a partir de plantas. Hasta la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de este año, los alemanes consideraban que el gas natural ruso, en particular, era una energía de transición en el camino hacia la neutralidad climática en la producción de calor y electricidad. Aparentemente con consecuencias fatales para la expansión de las fuentes de energía renovables. Primera caída de la producción de electricidad verde en 2021. Según un estudio de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente, la principal agencia de protección del medio ambiente del país, la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en Alemania disminuyó de media anual en 2021 por primera vez desde 2010. Mientras que en 2020 todavía se produjeron 251.100 millones de kilovatios hora en Alemania, principalmente a partir de la energía eólica o del sol. El año pasado solo fueron 233.600 millones de kilovatios hora. Principalmente, debido a la nuevamente menor expansión de la capacidad, escribe la Agencia Federal de Medio Ambiente en su informe. En la década anterior, la producción de electricidad verde en Alemania seguía aumentando cada año. La curva del gráfico de la Agencia Federal de Medio Ambiente no apunta de forma pronunciada, pero sí de forma constante hacia arriba, hasta el desplome en 2021 de más de 17.000 millones de kilovatios hora producidos menos que el año anterior. Esto contrasta con otra curva que no ha dejado de aumentar en la última década, la importación de gas natural ruso, principalmente a través del gasoducto Nord Stream 1 del Mar Báltico, inaugurado en 2011. Y aún más, en 2014, el gobierno alemán aprobó la construcción del gasoducto Nord Stream 2, picado después de la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia. El año pasado, en 2021, la cuota de las importaciones alemanas de gas procedentes de Rusia se elevó entonces a casi el 60%. El país se hizo así extremadamente dependiente de Rusia. El clima mundial, cada vez más caliente. Al comienzo de la Conferencia Mundial sobre el Clima de este año, COP27, en Egipto, la Organización Meteorológica de la ONU presentó otra curva de análisis para casi el mismo periodo. La curva climática del calentamiento global apunta fuertemente hacia arriba. Las temperaturas de la Tierra en los últimos 8 años han sido las más cálidas de la historia, escribe la Organización de la ONU, desde que el hombre registra datos climáticos. Razón de más para que el ministro alemán de Economía y Protección del Clima y vicecanciller concurrente, Robert Habeck, intente ahora crear una euforia similar para la expansión de las fuentes de energía renovable como lo hizo hace más de una década, cuando ya había un vicecanciller de su partido de protección del medio ambiente Bündnis 90/Die Grünen. Si Alemania tiene éxito, dijo Habeck en su mensaje de vídeo para la COP27, entonces todos los países no podrán hablar de su salida. Eso es lo que significa que los países industrializados lideren el camino. Lo que no dice en el vídeo es lo siguiente: es evidente que Alemania hace tiempo que fracasó en la expansión de las fuentes de energía renovables, al menos en comparación con los elevados objetivos de hace más de una década. Mientras tanto, hay muchos otros países en el mundo que están más eufóricos con las energías renovables.
¿Se está convirtiendo la India en una superpotencia verde?, se preguntaba recientemente la revista de negocios británica The Economist en un amplio reportaje sobre el auge verde en el subcontinente. De hecho, India tiene la mayor tasa de crecimiento en la generación de energía renovable de todas las grandes economías, escribió el Banco Mundial este año en un análisis de la expansión de la producción de energía verde en las economías emergentes. En el ejercicio 2020-21, Nueva Delhi movilizó inversiones por valor de 14.400 millones de euros, frente al equivalente de solo 8.400 millones de euros en el ejercicio 2019-2020, que incluía los últimos 6 meses antes de la pandemia de corona. En comparación, Alemania recaudó 11.000 millones para ello en 2020, según la Agencia Federal de Medio Ambiente. Comparación Alemania-India. En una entrevista con DW, el experto indio en medio ambiente y antiguo director de la oficina de Greenpeace en Nueva Delhi, Nandike Sivalingam, también llama la atención sobre las comparaciones entre India, por un lado, y la UE o el país industrializado de Alemania, por otro. Opina que India tiene una demanda creciente debido a su gran población y que las compras indias no son diferentes de las europeas. Con ello se refiere a la compra de gas como de petróleo a Rusia. Esto se debe a que, mientras la UE ha comenzado a abandonar gradualmente el suministro de materias primas rusas desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la India está aumentando su compra de crudo ruso. Una parte del crudo ruso se refina en la India y se vende a su vez a Europa o a Estados Unidos. El experto en energía de la India es ahora el director del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, registrado en Finlandia. Su instituto ha analizado las consecuencias de la dependencia del petróleo y el gas rusos en 2 estudios. Los combustibles fósiles siguen llenando las arcas de guerra del Kremlin debido a los altos precios, escribe el CREA en el análisis de financiación de la guerra de Putin. Exportaciones de combustibles fósiles de Rusia en los primeros 6 meses tras la invasión de Ucrania. Y en otro estudio, Nandike Sivalingam y sus investigadores señalan cómo Alemania ha maniobrado para tener una gran dependencia de Rusia por su propia culpa. Según el estudio, la expansión de la energía eólica en Alemania se estancó, reduciéndose después de 2015 y quedando muy por detrás del resto de Europa. Más aún, si la mayor economía europea hubiera seguido la misma senda de crecimiento que el resto de Europa, la capacidad eólica instalada habría sido 32 gigavatios mayor a finales de 2021. Eso equivaldría a la electricidad generada por las 6 centrales nucleares alemanas que seguían en funcionamiento en 2021, y habría sustituido más gas del que se importó a través del gasoducto Nord Stream 1 en julio, antes del cierre a finales de agosto. Por ello, refiriéndose a su país natal, India, el experto medioambiental indio advierte contra nuevos acuerdos petroleros con Rusia. La lección para Nueva Delhi de la guerra de Rusia contra Ucrania, dice, debe ser la de diversificar sus opciones energéticas y a largo plazo, dejar de depender de un puñado de países para sus necesidades energéticas cada vez mayores, y seguir ampliando masivamente la transición a las energías renovables en los próximos 5 o 6 años. Probablemente, esto quiere decir que la India no debe cometer el mismo error que cometió Alemania.